La primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Jesús, tú eres mi gozo y alegría, una reflexión de la palabra de Dios para la mujer de hoy. Escucha esta serie de 4 programas en la voz de la hermana Ana de Heredia. Muy buenos días, hermanas y amigas. El día de hoy iniciaremos la serie de 4 estudios del libro de Filipenses, llamado también la Epístola del Gozo. Iniciamos con una anécdota llamada Caminar hacia atrás. Flannery O'Connor, quien llegó a ser una aclamada escritora estadounidense, también atrajo la curiosidad de muchos porque a los 6 años de edad y en la granja de su familia, le enseñó a su gallina a caminar hacia atrás. Este suceso, además de resultarme novedoso, me pareció una metáfora perfecta. Debido a su sensibilidad literaria y sus convicciones espirituales, Flannery pasó 39 años de su vida caminando hacia atrás, pensando y escribiendo en dirección contraria a la cultura reinante. Todos quedaban totalmente desconcertados por la forma en que sus temas bíblicos iban en contra de las perspectivas religiosas esperadas. Una vida en contra de las normas es inevitable para los que imitan a Cristo. Filipenses 2:6 nos dice que aunque Jesús era igual a Dios, no actuó como nosotros suponíamos. No usó su poder como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo, el Señor de la creación, se entregó a la muerte por amor. No se aferró a su prestigio, sino que abrazó humildad, renunció al control. En esencia, caminó hacia atrás, en contra de las formas del mundo. Las Escrituras nos dicen que hagamos lo mismo como Cristo. Sirvamos en lugar de dominar, demos en lugar de recibir. En su poder, amigas y hermanas, caminemos hacia atrás y solo así podremos decir: Jesús, tú eres mi gozo y mi alegría. En términos generales, vivimos en un mundo triste, un mundo caído que conoce bien la desesperanza, la depresión, la desilusión, la insatisfacción y con un anhelo por una felicidad duradera que casi nunca llega. En momentos de placer y satisfacción son escasos en medio del dolor que predomina y la pesadumbre de la vida. Muchas personas abrigan poca o ninguna esperanza que sus vidas mejoren. Y esos momentos de felicidad cada vez son más escasos, suelen producir una tristeza malsana y minan el gusto por la vida. Cada vez que en sus hogares, trabajos o relaciones, incluyendo la iglesia, fallan en brindarles felicidad, abandonan y buscan algo nuevo. La mayoría de las personas definen la felicidad como una actitud de satisfacción o deleite basada en circunstancias positivas que, en gran medida, escapan de su control. Por consiguiente, la felicidad no puede planearse ni programarse y mucho menos garantizarse. Si bien la felicidad, aquel sentimiento de alegría fugaz, se nos va de las manos, el gozo no. El gozo espiritual no es una actitud que dependa del azar o circunstancias de la vida. Y para ello, el pueblo de Dios necesita entender a Dios. Y esto exige conocer su palabra de verdad y permitir que esa palabra more en abundancia en nosotros. Y poder entender plenamente lo que el Espíritu Santo dice a través de ella, de manera que su revelación pueda fijarse en sus mentes y producir una mayor obediencia y fidelidad para gloria de nuestro gran Dios. Alcanzar una gratificante comunión con Dios a través de su comprensión de su palabra. Pero, ¿qué es el gozo bíblico? El gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para bien del creyente y para gloria de Él. Está al alcance de todos los que le obedecen. De hecho, Dios ordena a los creyentes regocijarse. En Filipenses 1:2
nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que tanto las circunstancias del autor como de los destinatarios no podrían considerarse como una fuente de gozo y felicidad humanamente, ya que el apóstol Pablo era prisionero en Roma cuando escribió esta carta a su amada congregación filipense. Su turbulenta vida desde su conversión en el camino a Damasco no sería motivo de gozo, más bien enfrentaba una oposición violenta e implacable, tanto de los gentiles como de sus compatriotas judíos, que no creían. Ejemplo, justo después de su conversión y su proclamación osada y valiente del Evangelio, despertó la ira de la población judía y ellos procuraron matarlo y tuvo que escapar de allí en la noche, escondido en una canasta que bajaron por el muro. Tuvo que huir de Iconio, fue apedreado y dado por muerto en Listra, fue golpeado, encarcelado en Filipos, tuvo que huir a Tesalónica después de que su predicación suscitaron alboroto, salió para Berea, de donde también tuvo que escapar, soportó la mofa y la burla de los filósofos griegos y Atenas y muchos otros sufrimientos. Veamos la condición de los siervos a quien se dirige la carta, ya que vimos a Timoteo y a Pablo. ¿Cuál era la condición de la iglesia de los filipenses? También tenían su cuota de dificultades. Sus miembros eran extremadamente pobres, tanto así que Pablo se admiró de la ofrenda de ellos para los pobres en Jerusalén. Pese a las circunstancias del autor y de los destinatarios, el gozo satura filipenses. Todos aquellos que estudian esta enseñanza y aplican sus principios de vida aprenderán, como el autor humano Pablo, cómo tener el secreto para tener gozo, paz y contentamiento en medio de cualquier circunstancia. El gozo espiritual no es una actitud que depende de las circunstancias. Ya dijimos que es la confianza permanente y profunda de que a pesar de las circunstancias de la vida, Dios está en control de todo. Pero sí va a depender si todo está bien entre el creyente y el Señor. Sin importar la dificultad, dolor, desilusión, fracaso, rechazo o cualquier otra prueba, debido al bienestar eterno recibido por la gracia de Dios por medio de la salvación. El apóstol Pablo se preocupaba por la unidad entre los filipenses y por su fidelidad y de otros asuntos espirituales. Sin embargo, su mayor preocupación era aliviar su preocupación por las aflicciones que él padecía. No quería entristecerlos, sino comunicarles al máximo su gozo profundo y permanente en Jesucristo y la recompensa que le esperaba en el cielo. Juan 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Quiénes eran? Pablo es el amado apóstol que escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento y tal vez el siervo de Jesucristo más ilustre y privilegiado que el mundo haya conocido. Las credenciales humanas de Pablo eran extraordinarias. A los ojos de sus compañeros era intachable y justo. Sin embargo, después de su conversión, él consideró todo aquello por lo que era, a los ojos de Dios, pura basura. Con todo, se refirió a sí mismo y a Timoteo como los siervos de Jesucristo, nada más. Abandonó lo jubiloso para obedecer la verdadera justicia que solo viene por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El servicio voluntario y resuelto consagrado. Las cadenas que ataban a Pablo no reflejaban en realidad su servidumbre a Roma,
sino a su Señor. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se ha hecho notorias en toda la guardia pretoriana y en todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios. Esto era lo que sentía Pablo después de estar encarcelados. Y terminamos con: a todos los santos en Cristo Jesús, en Filipenses 1:1. ¿Quiénes eran los santos? Creyentes. Todos los creyentes son santos, no porque sean justos en sí mismos, sino porque lo son en su Señor Jesucristo, cuya justicia les fue imputada por el llamado a la salvación. Apartados por Dios mismo, solo los santos tienen la capacidad de vivir, entender y transmitir gozo, una vida de madurez, un liderazgo guiado por el Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra y no se pierdan la segunda parte del estudio Jesús, tú eres mi gozo y mi alegría. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbenos a nuestro correo privashonduras@gmail.com. Que la gracia de Dios sea con ustedes.